Ya, ok, ahí está grabando. Bueno, estaba comentando que vamos a ver electrostática, ¿sí? Y bueno, como a modo de repaso, sí, la idea principal de lo que vamos a ver en esta materia y que vamos a ver mañana es entender básicamente cuáles son las interacciones entre cargas, ¿sí? En este caso vamos a considerar cargas puntuales, ¿sí? Básicamente porque consideramos que no tiene ninguna forma rara, no en cuadrado, ni nada por el estilo, sino que son simplemente puntos, ¿ok? Y estas cargas puntuales, ¿sí? Pueden tener carga positiva o carga negativa. Y dependiendo de eso, van a tener distintos tipos de interacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, algo que está por ahí en un libro, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener siempre en mente, ¿sí? Es que toda esta teoría que vamos a ver, ¿sí? Parte de este esquemita que está acá, ¿sí? De que cuáles son las fuerzas que aplican a estas cargas. Y acá tenemos que tener en cuenta que siempre que tengamos cargas positivas, ¿sí? Estas se van a repeler, pero si tiene un signo contrario, para una fuerza de atracción, ¿sí? Entonces, algo importante que siempre que hablamos de interacción, ¿sí? En física nos vamos a referir a una fuerza, y esta fuerza tiene que tener por lo menos involucrado dos cuerpos, ¿sí? No es que estemos hablando de una sola partícula y queremos saber la fuerza de esa partícula sola, no, tenemos que tener por lo menos dos partículas para empezar a hablar de fuerza, ¿sí? Entonces, por eso, usualmente cuando se habla de fuerza se va a hablar de esa magnitud, ¿sí? O si ven en libros, es la llamada ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza entre estas cargas va a depender, primero, cuál es la magnitud de las cargas, ¿sí? Que las cargas las vamos a denotar con estas unidades, con la C. Por otra parte, esta fuerza va a decaer con la distancia, eso quiere decir que está dividido por un R, ¿sí? Mientras más grande sea el R, es decir, más distante están, la fuerza debería ser menor, ¿sí? Y nos dice que esto es proporcional, ¿sí? Y la constante de proporcionalidad es esa de ahí, ¿sí? Eso básicamente. Y bueno, algo importante también es que vamos a trabajar mucho con el cambio de unidades, ¿sí? Y hasta el momento quizá no hemos visto tanto estas unidades, pero al menos en este seminario las vamos a jugar un montón, que son los prefijos micro, que es esa letra, se llama mu, que es como una U con una patita larga, y nano, ¿sí? Que es esa N. Y se van a referir a 10 a la menos 6 o 10 a la menos 9. Por supuesto, también podemos ocupar mili y todos los otros, pero usualmente van a aparecer muchos estos prefijos. Ok, entonces, esencialmente todo lo que vamos a trabajar va a partir de esta definición de fuerza electrostática, ¿sí? Bueno, a partir de la fuerza electrostática, espero que hayan visto también en clases que uno puede definir el campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué es el campo? O sea, bueno, sí, ¿qué es un campo en realidad? Uno lo puede entender como muchas fuerzas que están en todo el espacio, ¿sí? Y de hecho, hay muchas animaciones también en estas páginas que les mostraba hace una ayudantía anteriores, donde quizá aquí se puede ver mejor, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por campo? Vamos a entender como muchas fuerzas que están en todo el espacio que se pueden reorientar en cualquier dirección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carga positiva, ¿sí? El campo eléctrico que va a generar esa carga positiva va a ser hacia afuera, ¿sí? Y esto va a valer solo para estas cargas positivas. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora consideramos una carga negativa, el campo que genera esa carga negativa va a ser siempre hacia adentro, ¿sí? Eso vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿sí? Y de hecho, si tenemos más de una carga, por ejemplo acá, ¿sí? Si nosotros queremos saber el campo en cualquier punto, va a ser le llamamos la superposición de ambos efectos,
¿sí? Es decir, si yo quiero saber cuál es el campo por aquí, en este puntito amarillo, ok, va a ser el campo que genera la partícula roja más el campo que genera la partícula azul, ¿sí? Y recuerden que campo en este sentido lo vamos a estar trabajando como vector, ¿sí? Entonces vamos a tener que especificar tanto la magnitud, pero también la dirección y sentido, ¿sí? Y cuando hablamos de sumar ambos efectos, va a también ser en el sentido de sumar vectores, ¿sí? Entonces, bueno, eso también vamos a ir viendo. Y bueno, por otro lado, el campo eléctrico se define como está acá, ¿sí? Que quizás así lo pueden ver en el libro, aparece con este R con un gorrito, pero es simplemente para denotar que es un vector, ¿sí? Y eso va a depender mucho del contexto, ¿cierto? Porque yo, no sé, les podría preguntar cuál es el campo aquí, en este punto de acá, o cuál es el campo en este punto de acá, y la dirección de ese vector va a depender de dónde yo quiera evaluar el campo, ¿sí? Entonces eso no sé, podría ser I tongo, podría ser J tongo, podría ser una combinación, eso depende mucho del problema. Sí, y bueno, esta cantidad que llamamos campo eléctrico, ¿sí? Que lo podemos entender como las fuerzas por unidades de carga en el espacio, lo denotamos por estas unidades, ¿sí? Newton partido por Coulomb. Eso. Bueno, también quizás la otra semana vamos a ver otro tipo de unidades y vamos a ver que también el campo eléctrico se puede medir en volts partido por metro, ¿ok? Pero por el momento lo vamos a trabajar en newtons partido por Coulomb. Sí, entonces, bueno, eso sería como un pequeño resumen. Sí, acá hay unos pequeños también esquemas, sí, que ayudan visualmente a ver cómo es el campo eléctrico, sí. Yo diría que ojalá tengan bien en mente estas dos imágenes, sí, que siempre una carga negativa va a generar un campo en todo el espacio hacia la carga negativa, mientras que una carga positiva, el campo eléctrico va hacia afuera, ¿sí? Y no sé si es que alguien se lo puede preguntar, pero o genera mucho ruido como qué es un campo eléctrico, pero en realidad es simplemente una fuerza hipotética sobre partículas en el espacio, ¿sí? Entonces, uno se puede preguntar cuál es la fuerza que esta carga positiva genera sobre una partícula positiva acá, la fuerza debería ser para allá, ¿sí? Si uno generaliza eso en todo el espacio, obtiene estas líneas rojas de ahí. Quizás eso lo vamos a ver más en detalle en los ejemplos. Y bueno, también aquí está unos esquemas. ¿Qué pasa cuando tenemos dos partículas en un mismo espacio? ¿Sí? Que también hay un ejemplo ahí donde vamos a abordar eso. Y bueno, esto es como un resumen bien a grosso modo, no sé si quedan dudas, pero si no, podemos ir al ejercicio y quizá ahí surgen más dudas. Ok, entonces, bueno, la primera pregunta que vamos a ver va a ser la siguiente. Nos dice, dos esferas tienen cargas 3Q y más Q y se encuentran fijas en los extremos de una barra, ¿ok? Es lo que tenemos acá. Aparte nos dice que esta barra tiene un largo D, ¿sí? Como se muestra en la figura izquierda. Entonces, en la parte A, nos dice, dibuje las líneas de campo asociadas a cada carga, ¿sí? De manera independiente. Entonces, bueno, primero dibujemos lo que tenemos ahí. ¿Sí? Tenemos estas dos cargas, digamos que esta es Q y esta es más 3Q. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, cuando nos dicen dibuje las líneas de campo, van a ser exactamente estas líneas que están aquí arriba, ¿sí? Estas flechas rojas. A eso se refiere con las líneas del campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta para dibujar cualquiera de estas líneas de campo eléctrico? Primero que nada, ¿las cargas son positivas o negativas? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. En este caso, nos dicen que estas cargas son positivas. ¿Sí? Entonces, eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los campos van a ser hacia afuera. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo acá es que, por ejemplo, en esta carga de acá, yo dibuje que el campo es algo más o menos así. ¿Ok?
Esto sería, em, digamos, 1, ¿sí? Digamos que esta es la carga uno. Y para la carga 2 también va a ser hacia afuera, ¿sí? Y en realidad, si uno fuera más estricto, uno debería dibujar las flechas en todo el espacio, pero claramente no vamos a rellenar la hoja de flechas, pero con eso se entiende, ¿sí? Claro, lo importante es dibujar flechas de forma radial. Radial significa en un círculo, ¿sí? Hacia afuera, dado que son cargas positivas. Ok, bueno, eso es lo que nos preguntan inicialmente. Luego nos preguntan, analice qué sucede en el punto medio e indique si el campo se anula en alguna parte del eje horizontal. ¿Ok? Bueno, veamos qué pasa ahí. Ok, en principio tenemos estas dos cargas y yo me pregunto cuál es el campo en un punto bien en particular, ¿sí? Antes nos decían dibuje el campo en todo el espacio, que son esas flechas rojas, ahora nos piden cómo se vería o hasta el momento a ojo, cómo se vería el campo, ¿sí? Entonces, como yo lo había mencionado hace un momento, el campo que yo puedo medir en cualquier punto del espacio va a ser la superposición de ambos efectos. Es decir, va a ser el campo que genera esta carga más el campo que genera esta carga, ¿sí? Entonces, si yo me pregunto, ¿qué pasa aquí al medio? Bueno, aquí al medio, primero vamos a tener el campo que genera esta carga uno, ¿sí? Que como sabemos que es positiva, va a generar un campo hacia afuera, ¿sí? Va a ser algo así. Digamos que esto es E1 evaluado en ese puntito. Y si yo me pregunto ahora cuál es el campo que genera la carga 2 sobre este puntito, bueno, sabemos que también la carga 2 es positiva, entonces genera un campo también hacia afuera de la carga 2, ¿sí? Entonces sería algo así, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Quizás estas partes conceptuales de dibujar pueden ser medias ruidosas para alguien, así que si alguien tiene dudas, me dice. Sí, y si uno se pregunta el campo total, ¿sí? Como uno podría escribir el campo total sobre ese puntito de ahí, ese campo total va a ser simplemente E1, que es el campo que genera la carga uno sobre ese punto, más el campo que genera la carga 2 sobre ese punto, ¿sí? A eso le llamamos la suma de ambos efectos, o que de repente quizás los libros pueda salir como superposición, pero es nada más que eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esta flecha? ¿Sí? Depende de los valores, ¿sí? En este caso nos dicen que la carga uno, ¿sí? No nos dan un valor numérico, ¿sí? Nos dan algo algebraico, nos dicen 3Q y Q, ¿sí? Entonces, esto es 3Q y esto es Q, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos tener... ok, alguien me dice aquí si podría repetirlo. Ok, sí. En la parte de acá nos están pidiendo qué pasa aquí al medio, ¿sí? Sabemos que esta distancia de acá es D, ¿sí? Ahora nos están pidiendo cómo es el campo eléctrico o cómo uno esperaría que fuera el campo eléctrico en el punto medio, ¿sí? Lo único que sabemos es que tenemos ambas cargas, que ambas cargas son positivas, ¿sí? Pero una es 3 veces mayor que la otra, ¿sí? Una tiene 3 veces la carga de la derecha. ¿Ok? Eso es todo lo que sabemos, ¿sí? Que las cargas son positivas y tienen esos valores. Entonces nos preguntan cómo sería el campo aquí al medio. Lo que nosotros sabemos es que dado que tenemos más de una carga aquí en el espacio, si nosotros queremos saber el campo en algún punto del espacio, va a ser la suma de los efectos de todas las cargas que están ahí, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es el campo total en este punto de acá, digamos que el punto le llamamos punto P, queremos saber cuál es el campo en este punto P, bueno, va a ser el campo que produce la carga uno sobre este punto, más el campo que genera la carga 2 sobre este punto de acá. ¿Ok? Es la suma de ambos efectos. ¿Ok? Y dependiendo de estos valores, ¿sí? Esto me podría dar algo positivo en el eje
y Tongo o negativo en el eje y Tongo, ¿sí? ¿Y cómo sé yo si eso va hacia la derecha o a la izquierda? Bueno, ahí hay que entrar a calcular, ¿sí? Pero hasta el momento la parte A es solamente nos está indicando que dibujáramos, ¿sí? Más que nada para que tengamos un poco de intuición de lo que está pasando, ¿sí? Nada más que eso. Sí, y bueno, si quieren lo podemos ver de todas formas, intentar verlo acá, ¿sí? Lo que teníamos acá era una carga positiva acá, ¿sí? Bueno, ahí pongámosle colores, y otra carga acá. Pero lo que pasa es que la carga de la izquierda era tres veces. Entonces vamos a poner tres acá, ¿sí? Tres, digamos que la de la derecha es Q y la de la izquierda es 3Q, ¿sí? Bueno, yo sé que, bueno, este puntito amarillo, si yo pongo este puntito amarillo en el espacio, voy a medir el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo mido acá, tengo que el campo eléctrico es hacia afuera, ¿verdad? Porque aquí está la carga positiva. Decimos que si tenemos una carga positiva, el campo va a ser hacia afuera, ¿ok? Pero en realidad, sí, yo en realidad tengo el efecto de las dos cargas, ¿cierto? Tanto la carga de la derecha como la de la izquierda, ¿sí? Entonces, si yo me pregunto qué pasa aquí en el punto medio, ¿sí? Bueno, de hecho aquí lo vemos en esta simulación, nos va a dar algo hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo que genera la carga de la izquierda va a ser mucho más potente, si lo quieren ver, ¿sí? Va a ser más intenso, esa es la palabra. El campo que genera la carga izquierda va a ser más intenso. ¿Por qué? Porque tiene más carga, ¿sí? Recuerden que el campo se define como esta constante K por la carga dividido por la distancia al cuadrado. Entonces, proporcional a la carga. Mientras más carga yo tenga, más intenso va a ser el campo. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente lo que nos pedía dibujar era esto que está acá simulado. ¿Sí? Y de hecho, otra pregunta que nos hacían ahí era, ¿qué pasa si es que había algún punto en el espacio donde el campo fuera cero? ¿Sí? De hecho, veamos, y si se fijan, si yo acerco el puntito amarillo por acá, voy a tener que la flecha casi que se anula, ¿sí? Entonces, debe haber algún puntito por acá, no en el medio, sino que por acá, en donde el campo debería anularse, ¿sí? Entonces, de eso se trataba la parte A. Un poco de intuición de lo que está pasando acá. ¿Se entiende ahí un poquito mejor? ¿Sí? Bueno, si es así, yo creo que podemos ir a la parte B. Sí, que ahí ya vamos a entrar más en temas de cálculo. Sí, la parte A era de un poco más de intuición. Dice, se agrega una tercera carga que es libre de moverse sobre la barra, ¿sí? Básicamente el esquema que está aquí a la derecha. Nos dice, calcule la posición en que la tercera carga está en reposo, ¿sí? Entonces, ahora tenemos algo de este estilo. Tenemos una carga acá y otra carga acá, ¿sí? Teníamos que esta era 3Q y esta era Q. Y además vamos a tener una carga por acá, ¿sí? Digamos a esta, no sé, digámosle Q sub 3. Así que puede estar entre medio de acá, ¿sí? Entonces, lo que nos preguntan es eh, esto de aquí. Calcule la posición en que la tercera carga está en reposo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a estar en reposo la tercera carga? ¿Quién tiene alguna idea de qué significa estar en reposo para esta carga? Alguien ahí en el chat me pregunta si es que siempre hay un punto en el que se anula. Eh, no necesariamente. Por ejemplo, tu, 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 aquí, si tenemos estas dos cargas así, nunca se va a anular, ¿sí? Si probamos aquí en el medio, no va a haber un punto donde se anule, ¿sí? Eso pasaba si es que teníamos algo acá, que era lo que vimos en la simulación. ¿Sí?
Bueno, volvamos a lo que estábamos viendo acá. Nos preguntaban en qué posición estaría esta carga para que esté en reposo, ¿sí? Recordemos, ¿qué significaba que la carga Q3 esté en reposo? Que la carga 3 esté en reposo significa que no hay fuerza sobre ella, ¿cierto? Porque si hay fuerza sobre ella, significa que se va a mover, ¿cierto? Una fuerza podría generar una aceleración. Pero en este caso nos dice que está en reposo, ¿sí? Eso quiere decir que la fuerza que ejerce esta carga sobre esta carga, más la fuerza que ejerce esta carga sobre esta carga, tiene que anularse, ¿sí? Es la misma idea de dinámica. De hecho, podríamos hacer un DCL, ¿cierto? Em, claro, pero bueno, aquí, de hecho, en el enunciado no nos dicen de qué valor es la carga 3, entonces hasta el momento no podemos asumir nada, ¿sí? Pero lo que tenemos hasta ahora es que, digamos, una fuerza 1 más una fuerza 2, ¿sí? Tiene que anularse, ¿sí? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, si es que todavía quedan dudas, esta es la fuerza que Q ejerce sobre Q3 y esta es la fuerza que 3Q ejerce sobre Q3. ¿Sí? Entonces tenemos que ambas fuerzas se deben anular, ¿cierto? Para que esté en reposo. Ok, entonces tenemos eso. ¿Cómo era que definíamos la fuerza entre dos partículas? ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero la fuerza sí la podíamos definir como una constante por la multiplicación de ambas cargas, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber primero cuál es esta fuerza F1, ¿sí? La magnitud, digamos, va a ser K por la carga de acá, ¿sí? Que sería 3Q, por la carga Q3, ¿cierto? Que sería, digámosle, Q3. ¿Sí? Y esto está a una distancia R al cuadrado, ¿sí? Que en realidad, ¿cuál sería esa distancia? Sería la distancia que separa ambas cargas. En este caso, sería esta distancia de acá, ¿sí? Que, no sé, por simplicidad, digámosle X. Digamos que ese es X. Entonces, esta distancia de acá sería X. Ok, voy a generar otra página. Ok, pasé a borrar. Voy a mover esto para acá. Sí, digamos que esa es la fuerza 1, ¿cierto? La fuerza entre la carga 3Q con la carga Q3. Sí, y la otra fuerza de que la otra carga ejerce sobre Q3 va a ser algo similar, ¿cierto? Va a ser Q por Q3, ¿cierto? Y eso dividido en la distancia, ¿cierto? La distancia entre Q3 y la carga Q, ¿sí? En este caso, en teoría uno podría definirse otra variable, ¿sí? Como, no sé, x2, pero eso ya sería, estaríamos teniendo dos incógnitas, ¿sí? Pero podemos usar un dato que nos dan en el enunciado, que es que esta distancia total de acá vale d, ¿sí? Entonces, si la distancia total vale d y esta distancia nosotros la definimos como x, entonces, ¿cuánto va a valer esta distancia de acá? Si alguien tiene alguna idea ahí. En este caso tendríamos d menos x, claro, d menos x.
¿Por qué? Porque si yo sumo esto más esto, debería dar D. Sí, súper, súper. Hay alguien que pregunta, ¿la fuerza siempre la piden con dos cargas? Es que creo que a veces te llegan a pedir solo de una. No, para definir una fuerza, ¿sí? Recordemos qué significa fuerza. Fuerza significa, es básicamente una cantidad vectorial, sí que define la interacción entre dos cuerpos. Y siempre vamos a tener que hablar al menos de dos cuerpos para definir una fuerza. Lo que pasa es que de repente en algunos problemas, no sé, estemos concentrados en una carga, pero les pueden pedir la fuerza que esa carga ejerce sobre alguna carga de testeo, ¿sí? En algunos problemas hablan de carga de testeo, que es una carga que uno podría poner en algún punto donde uno quiere medir una fuerza, ¿sí? Pero hay al menos dos cargas para definir una fuerza. Ya. Entonces tenemos esto de acá, ¿ok? Yo- Entonces, bueno, si yo les preguntara, ¿cómo sería la fuerza que esta carga de acá ejercería sobre esta carga de acá si esta carga Q3 fuera positiva? ¿Hacia dónde sería la fuerza F1? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si yo quisiera dibujar F1 aquí, ¿sería una fuerza para allá o una fuerza para acá? ¿Qué dicen? Si consideramos Q3 como una carga positiva, recordemos que si tenemos dos cargas positivas, claro, ahí dice alguien a la derecha, sí. ¿Por qué sería a la derecha? Porque recuerden que dos cargas del mismo signo se repelen, entonces lo que va a querer esta carga va a ser alejar lo más posible la carga Q3. ¿Por qué? Porque son del mismo signo y se repelen, ¿sí? Lo mismo va a pasar por este otro lado, ¿sí? Por este otro lado, esta carga también quiere alejar lo más posible la carga Q3. Entonces, F2 va a ser hacia allá, ¿sí? Entonces tenemos eso de ahí. Em, claro, entonces si se fijan, si es que uno define un sistema de referencia, no sé, por ejemplo, el típico, digamos que para allá es Itongo y para acá es J Tongo. En realidad J Tongo no nos importa, pero solamente para indicar que para allá hay Itongo, ¿sí? Uno tendría que esta fuerza F1 sería la dirección Itongo y esta fuerza F2 sería la dirección menos Itongo, ¿sí? Donde tenemos eso ahí, ¿sí? Y eso, ¿por qué lo digo? Porque es importante notar que siempre estas fuerzas 2 en este caso, se van a tener que oponer, ¿sí? Si queremos buscar un punto en donde se anule. ¿Ok? Entonces, bueno, si vamos de nuevo a la condición que habíamos mencionado acá, sí que decía que si sumo estas dos deberían hacerse cero. Eso nos dice que si yo sumo estas dos, es decir, K por 3Q por Q3 dividido en X al cuadrado, por ahí tengo menos K por Q por Q3 dividido en D menos X al cuadrado por Itongo, eso debería ser cero, ¿sí? Entonces, como ambos están en Itongo, ¿sí? Podemos solamente concentrarnos en la magnitud, ¿sí? Eso quiere decir que debería cumplirse que esto de acá por esto de acá dividido en X al cuadrado menos K por esto de acá debería ser cero, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, lo que queremos buscar es cuánto es ese x, ¿sí? Porque ese x nos va a decir cuál es la distancia a la cual se debería encontrar esta partícula Q3, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es una ecuación donde tenemos que buscar cuánto es ese x, ¿sí?
Y bueno, quizás les puede incomodar de que sea forma algebraica y no tenga números, pero la idea es la misma, ¿sí? Imagínense que cada uno de esos símbolos tiene un número y quieren buscar X, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero pasemos este hacia el lado derecho, ¿sí? Y veamos qué podemos hacer. ¿Ok? Si hacemos eso, ¿sí? Vamos a tener esto de acá, ¿sí? Esto de aquí, ¿ok? Y quizá aquí se pueda ver un poquito más directo, ¿sí? Que yo en teoría podría descartar algunas constantes, ¿cierto? Primero que nada, el K, ¿sí? El K está multiplicando a ambos términos a ambos lados, ¿sí? Entonces yo quizá más formalmente, en términos de matemática, podría dividir por K, ¿sí? Entonces, lo que uno dice como tarjo estos K, y me queda algo más simple, ¿sí? Me queda 3 por Q3 dividido en X al cuadrado igual a Q por Q3 dividido en D menos X al cuadrado, ¿ok? Yo podría hacer lo mismo con Q y con Q3, ¿sí? ¿Por qué? Porque están multiplicando a ambos lados, ¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? En realidad lo podría haber hecho todo de una, sí, pero solamente para que no vean que es como muchos pasos saltados, ¿no? Y bueno, al final vamos a tener que, tenemos esto de acá, igual a 1 partido de menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, reducimos bastante la ecuación que teníamos arriba a algo de este estilo, ¿sí? Donde solamente tenemos x y d, ¿sí? Y bueno, ¿qué podemos hacer acá? Podemos, primero que nada, este x2 que está, x al cuadrado, digo, que está dividiendo, lo podemos multiplicar a ambos lados, ¿sí? Y tendríamos algo de este estilo, ¿sí? Lo único que hice fue multiplicar por x al cuadrado, ¿sí? Luego yo podría hacer lo mismo con este otro término, ¿sí? Podría multiplicar por d menos x y me daría 3 por d menos x al cuadrado igual a x al cuadrado, ¿sí? Y ahí ya no nos queda todo en términos de los numeradores y no tenemos denominadores con x, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos algo un poco más simple. Y si se fijan, no sé si alguien ya lo vio, pero nos debería salir una ecuación cuadrática, ¿sí? De acá, claro, si desarrollamos un poquito este término, ¿sí? Recuerden, ¿qué pasa si tenemos términos elevados al cuadrado? Bueno, es el primero al cuadrado menos, porque acá hay un menos, dos veces el primero por el segundo, más el otro al cuadrado, ¿sí? Y eso es igual a x al cuadrado. Entonces ahora ya tenemos una ecuación más manejable, ¿sí? Perdón, aquí era 3 por 2 6 más 3x2 igual a x2, ¿sí? Voy a pasar este x al cuadrado a la izquierda, ¿sí? Restando, ¿sí? Y me va a quedar lo siguiente. Está acá. Sí, y aquí es lo más parecido que podemos tener de una cuadrática, ¿sí? Tenemos un término que acompaña a x cuadrado, más otro término que acompaña a x, más otro término sin x, ¿sí? Si lo quieren ordenar para que sea más fácil visualmente de ver, tendríamos esto de acá, ¿sí? Bueno, acá donde uno identifica de la ecuación cuadrática, que si se recuerdan en los formularios salía algo como de este estilo. Entonces, la solución sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c dividido en
2A, ¿sí? En este caso, A sería este 2, B sería menos 6D y C sería D, o sea, 3, ¿sí? O sea, 3D, sí, 3D al cuadrado. Sí, entonces, bueno, uno puede ver cuál es la solución, ¿sí? Y la solución sería, bueno, 6D más menos la raíz cuadrada de esto al cuadrado, ¿sí? Que sería 36D cuadrado, menos 4 veces el primer término por el último, y todo eso dividido por 2 veces el primer término, que sería 2 por 2. Sí, y bueno, si reducimos un poquito esta ecuación, nos quedaría algo de este estilo, ¿sí? Y bueno, de hecho podemos sacar ese d para afuera y nos quedaría 6 más menos raíz de 12 partición 4d, ¿ok? Nos da eso de ahí. Y ahí en realidad ya tenemos, ya estamos listos, y ahí ya resolvimos el problema. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos las dos soluciones, ¿sí? Por un lado, si escogemos, no sé, la solución positiva o negativa, uno puede tener las dos soluciones, ¿sí? Una va a ser algo así como 0,63D y la otra va a ser 2,36D, ¿sí? Donde, ¿qué era ese D, recordemos que era la distancia entre estas dos partículas, ¿ok? Que de hecho en este problema no nos dan el valor, ¿sí? Entonces lo dejamos así algebraico. Entonces, ¿cuál deberíamos de escoger? ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna idea de cuál deberíamos escoger si queremos que buscar una posición entre las dos partículas, ¿sí? ¿Sí? Y en realidad tendríamos que escoger esta de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, quizá de forma algebraica no lo vean tan directo, ¿sí? Pero imagínense que, por ejemplo, D fuera 2, ¿sí? Digamos que esto vale 2. Es solamente un ejemplo mental, ¿sí? Digamos que esto vale 2, ¿ok? 0,63 por 2, 0,63 por 2 sería algo así como 1,26, ¿sí? Sería em, como una distancia acá, ¿sí? Esto sería, acá tendríamos que poner la partícula. Pero, ¿qué pasa si hubiésemos evaluado eso? ¿Sí? Sería 2,36 por 2, nos daría 4,72. Es decir, la partícula debería estar por acá, muy lejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dice que esta distancia es 4,72, ¿sí? Si d fuera igual a 2. Pero nosotros queríamos buscar solamente algún punto entre las dos cargas, ¿sí? Es por eso que tenemos que considerar la primera, ¿sí? Que es más o menos como la mitad, pero un poquito más de la mitad, ¿sí? Si hubiese sido 0,5, esto de acá hubiese sido la mitad, pero como es 0,63, es un poquito más a la derecha de la mitad, ¿sí? Y es precisamente lo que veíamos acá, ¿sí? Veíamos que el punto donde eh, el campo se anulaba, ¿sí? Era más por allá y no era el centro, ¿sí? Em, Eso. Alguien pregunta ahí, entonces siempre se elige el menor de los dos valores. No, en este caso había que interpretar del problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos buscando un punto entre las dos partículas, ¿sí? Recuerda que nosotros habíamos definido como la distancia x, la distancia entre la primera partícula
y el punto, ¿sí? Entonces, eh, si esto era D, ¿ok? 0,63D es algo por acá, ¿sí? Digamos que esto es x1 y x2 hubiese sido algo así, ¿sí? Esa distancia por allá. ¿Por qué? Porque leerlo de esta forma, es como un poquito más de dos veces D, ¿sí? Si hubiese sido uno por D, era una vez D, pero acá nos dicen 2,36 veces D, ¿sí? Entonces está mucho más allá, x2 está mucho lejos. Pero como nosotros en el enunciado nos pedían la posición entre las cargas donde se anulaba esto, tendríamos que coger solamente la primera. Era solamente por eso, ¿sí? Eh, sí, veo que generó hartas dudas y bueno, está bien porque en realidad este problema es súper algebraico en el sentido de que no les dan los numeritos, ¿sí? Les dan solamente símbolos. Pero bueno, repitamos, ¿sí? Si es que quedan dudas. Lo que partimos en esta parte, ¿sí? Fue, buscamos que en algún punto aquí entre medios, la suma de las fuerzas sobre esta carga Q3, es decir, la fuerza neta sobre la carga Q3, sea cero, ¿sí? Entonces, es lo mismo que hacer un DCL y sumar todas las fuerzas sobre la carga Q3, ¿sí? Entonces, en este caso encontramos que si sumamos estas dos, debería ser cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscamos el reposo. ¿Ok? Entonces, ahí llegamos a estas ecuaciones, ¿sí? Y quizá este paso desde aquí hasta acá abajo puede ser algo engorroso, pero solamente porque no tenemos los numeritos, ¿sí? Tenemos los símbolos, quizás eso puede confundir. Pero, bueno, les recomendaría ir con calma y paso a paso, ¿sí? No sé, si ven un número que está multiplicando a ambos lados, lo pueden dividir, si es que no es cero, y eso podrían tarjarlo, ¿sí? Entonces eso pasaba, por ejemplo, con las constantes K y Q sub 3. Esas constantes estaban multiplicando todos los términos, entonces yo podría dividir por eso y esas constantes se eliminarían, ¿sí? Y ahí llegamos a esta ecuación, ¿ok? Y de acá todo lo que está dividiendo lo pasamos multiplicando, ¿sí? Y nos quedaría una ecuación cuadrática, ¿sí? Si es que uno desenvuelve esos paréntesis. Y recordemos que la ecuación cuadrática se resuelve de esta forma, ¿sí? Y bueno, la ecuación cuadrática siempre les va a dar dos soluciones. Ahora ustedes deciden cuál es la que les sirve, ¿sí? O puede ser que todas les sirvan, de eso depende mucho del problema. Y bueno, esa era la explicación matemática de por qué llegamos a eso, ¿sí? Eso de ahí. Y bueno, si es que alguien se pregunta, ¿pero por qué nos dio un número, un valor tan lejos? ¿Sí? ¿Cuál es la explicación de eso? Y es que en realidad, ¿sí? También lo podemos ver acá, ¿sí? Va a haber un punto por acá, bueno, quizás se sale como del plano de acá, pero va a haber un punto por este lado donde el campo también debería anularse, ¿sí? A ver si es que movemos esto para acá, esto un poquito para acá. No, debería ser muy lejos, pero la idea es que aquí habrían dos puntos, ¿sí? Y eso sería este problema, ¿sí? De hecho, bueno, eso es todo lo que nos preguntan. En la parte C nos dicen si el valor del signo de la carga móvil varía, cambia la posición del punto de reposo. Si en vez de que Q3 fuese positivo, fuese negativo, ¿hubiese cambiado el resultado? No sé qué piensan.
En realidad no debería haber cambiado. ¿Por qué? Porque de todas formas hubiésemos tenido algo muy parecido a esto, ¿sí? Hubiésemos tenido algo muy parecido a esto, ¿sí? Solamente que estas fuerzas se hubiesen intercambiado. ¿Por qué? Porque si Q3 es menor que cero, es negativo, eso significa que esta es negativa y esta es positiva. Pero ¿qué pasa cuando dos cargas son de distintos signos? Se atraen. Entonces, ahora F1 sería para allá y F2 sería para acá, ¿sí? Y llegaríamos a la misma ecuación, ¿sí? Y como vimos, de esta ecuación llegamos a algo que no depende de Q, ¿sí? Q podría tener cualquier valor, pero nosotros sabemos que esos valores se descartan y llegamos a la misma ecuación, entonces no depende de la carga, ¿sí? Siempre vamos a llegar a estos resultados, ¿sí? Entonces eso, pero en realidad la respuesta de la C, ¿cambia la posición del punto de reposo? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ecuación a la que llegamos no depende de la carga, básicamente. Y bueno, esa era la pregunta uno. Como les dije, la pregunta uno era bien, quizás podía ser algo abstracta en el sentido de que no tenían números tangibles, sí, pero bueno, de repente salen estas preguntas en que uno no tiene los numeritos y tiene que representar la respuesta en términos de esas variables y así son algunas preguntas. Bueno, ahora vamos a la pregunta 4, ¿sí? Que acá ya vamos a tener que reemplazar algunos números más concretos. Sí, acá tenemos una disposición de tres cargas que están en forma de un triángulo, ¿sí? Tal como se muestra en la figura. Acá nos dicen que, claro, tenemos tres cargas, pero no nos dan los nombres, ¿sí? Entonces pongámosle nosotros los nombres. Si digamos que esta carga la vamos a llamar Q1, a esta otra carga de acá la vamos a llamar Q2 y a esta de acá Q3, ¿sí? Entonces, de lo que tenemos de la figura, ¿sí? Q1 vale 2 microcoulombs. ¿Qué significaba ese mu? Ese mu era un prefijo que significaba 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces, eso es exactamente lo mismo que 2 por 10 a la menos 6 C, ¿sí? Recuerden que ese mu es un prefijo que significa 10 a la menos 6. Ok, Q2 va a valer 7 microcoulombs, es decir, 7 por 10 a la menos 6, ¿sí? Y por último, Q3 dice que vale menos 4 microcoulombs, y eso va a valer menos 4 por 10 a la menos 6 C, ¿sí? Eso solamente podemos, la información que podemos desprender del dibujito, ¿sí? Claro, entonces la parte A nos dice, construye el diagrama de cuerpo libre para la carga de 7 microcoulombs, que sería la que nosotros dibujamos como Q2, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos esta disposición acá y lo que nos preguntan es DCL, recuerden, DCL es simplemente dibujar las fuerzas sobre esta carga de acá, ¿sí? Para eso, bueno, sabemos que esta carga es Q1, esta carga de acá es Q2 y esta carga de acá es Q3, ¿sí? Ok, y por otro lado sabemos que esta carga de acá es positiva, esta carga de acá es positiva y esta es negativa, ¿sí? Entonces, ¿cómo era la fuerza entre dos cargas del mismo signo? Si son dos cargas del mismo signo, se repelen, ¿sí? Esta carga de acá quiere que esta carga de acá esté lo más lejos posible y viceversa, ¿sí? Entonces,
la carga Q1 va a ejercer una fuerza hacia allá, ¿sí? Porque quiere alejarla, ¿sí? Digamos que esta va a ser la fuerza que la carga Q1 ejerce sobre la carga Q2, ¿sí? Y bueno, acá les voy a mencionar que de repente en algunos libros, o en general en la materia que probablemente también vieron en clases, para decir que esta es la fuerza que una carga ejerce sobre la otra, le solemos agregar dos índices, ¿sí? Por ejemplo, acá yo le podría decir 1, 2. Eso quiere decir que es la fuerza que la carga uno ejerce sobre la carga 2, ¿sí? Es solamente notación, ¿sí? Es decir, la forma en que yo expreso las letras y los vectores. Pero es solamente ponerle un nombre, ¿ok? Básicamente es para ayudarnos, ¿sí? Para no confundirnos y tener fuerzas con, no sé, hasta números muy grandes. Y bueno, esa sería la fuerza que la carga Q1 ejerce sobre la carga Q2. Ahora, si yo me pregunto, ¿cuál es la fuerza que la carga Q3 ejerce sobre la carga Q2? Bueno, primero que nada, esta carga es positiva y esta es negativa. Son de signos contrarios. Y si tienen signos contrarios, se atraen, ¿sí? Entonces, esta carga de acá quiere atraer esta de acá. Entonces, aplicaría una fuerza en este sentido. Entonces, a esta le voy a llamar 3-2, porque es la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2, ¿sí? Bueno, sé que esta notación puede confundir, pero la voy a anotar, ¿sí? Para que nadie se pierda. Esta es la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2, y esta de acá es la fuerza que Q3 ejerce sobre Q2. ¿Ok? Y si ahora nos preguntamos cuál es la fuerza total que siente esta carga Q2, la fuerza total acá va a ser algo de este estilo hacia allá, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que es la suma de vectores, nada más que eso. La fuerza total de la carga Q2, ¿ok? Ok, en teoría nosotros podríamos hacer eso con todas las cargas, ¿sí? Pero bueno, como nos piden solo esa, dibujamos eso. Ahora, de hecho también en estas simulaciones podemos ver ese caso, ¿sí? Por ejemplo, esta simulación de acá, esperemos que, ok, esta de acá, ¿sí? Entonces, si se fijan, es muy parecido al problema que tenemos, solamente que la carga de la que aquí sale como B, ¿sí? En el problema nosotros es negativa, ¿sí? Entonces sería algo como algo así, ¿sí? Y sí, o sea, algo así. No, quizá ahí para que se vean las flechitas, ¿sí? Entonces lo que nos preguntaban era las flechas que están dibujadas aquí arribita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta flecha amarilla que sale acá arriba es la fuerza que la carga A ejerce sobre la carga C, ¿sí? Que como son la verde y la roja del mismo signo, se repelen, ¿sí? Por eso, recuerden de la ley de acción-reacción, ¿sí? Las fuerzas en realidad vienen de a pares, ¿sí? Entonces, por eso, esa es la idea de los colores en este esquema, ¿sí? Tanto la carga verde quiere alejar la carga roja, ¿sí? Con esta fuerza de acá amarilla. De la misma forma, la carga roja va a querer alejar la carga verde, ¿sí? Con esta fuerza que está amarilla acá abajo, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren pueden eh, probar distintos valores, si es que a alguien les queda duda sobre qué pasa en distintos casos.
pero bueno, en mi opinión, estas páginas como de simulación interactiva, al menos a mí me ayudaban bastante a entender como la idea de todo esto. Se la recomendaría. Y bueno, entonces eso es lo que nos viene en la parte. Bueno, ahora vamos a la parte B, que nos dicen determina el vector fuerza neta, es decir, la fuerza total, sobre la carga de 7 microcoulombs, que es esta de arriba. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ello. Sí, lo que nos piden acá básicamente es este vector que yo escribí ahí. ¿Sí? Este que le vamos a llamar fuerza total. ¿Sí? Que como vimos va a ser la suma de F12 más F32, ¿sí? Eso de ahí. Ok. Entonces, ¿cómo obtenemos estos dos de forma numérica? ¿Sí? ¿Cómo obtenemos esos dos de forma numérica? Para eso tenemos que recordar la expresión de esta fuerza, ¿sí? Que es, de hecho, la ley de Coulomb, que nos dice que, por ejemplo, para esta de acá, tendríamos lo siguiente, que la magnitud de esta fuerza va a ser igual a esta constante K por la carga 1 por la carga 2 y todo eso dividido en la distancia al cuadrado, ¿sí? Algo muy importante acá es que, no sé, de repente quizá en algunos libros les pueda aparecer esto en forma vectorial, ¿sí? Con este R tongo, ¿sí? Pero en este caso, dado que usualmente lo que nosotros hacemos es ocupar las coordenadas cartesianas, es decir, a la derecha y tongo y arriba j tongo, ¿sí? Acá no va a ser tan directo decir si esta fuerza de acá va en X o en Y tongo, ¿sí? Porque de hecho no va en ninguna de ellas por sí sola, va en algo mezclado porque va en diagonal, ¿sí? Va a tener una componente en X y otra componente en Y. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es primero trabajar con los módulos, es decir, solamente con las cantidades, ¿sí? Y después le agregamos las direcciones, ¿sí? Entonces, primero calculemos el módulo, ¿sí? No olvidamos de las direcciones y veamos qué obtenemos, ¿sí? Ok, entonces esta fuerza 1, 2 eh, va a ser lo siguiente. Esta constante K, recuerden que era 9 por 10 elevado a 9, ¿sí? Era simplemente una constante de proporcionalidad. Las cargas Q1 y Q2 eran esto de acá, ¿sí? Esto de acá. Entonces serían 2 por 10 a la menos 6 por 7 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6 por 7 por 10 a la menos 6 y todo eso dividido en la distancia que hay entre estas dos cargas al cuadrado, ¿ok? En este caso, aquí nos dicen que es un triángulo equilátero, ¿sí? Equilátero quiere decir que este ángulo de 60 grados y que, bueno, todas estas distancias van a ser iguales, es decir, esto vale 0,5, esto vale 0,5 y esto vale 0,5, ¿sí? Entonces, en particular, la distancia que estamos buscando nosotros ahora es esta distancia de acá, la distancia entre Q1 y Q2, que en este caso va a ser 0,5 metros, ¿sí? Entonces, 0,5 metros, y todo eso al cuadrado, ¿ok? Y bueno, si hacemos eso en la calculadora, eso nos debería dar aproximadamente 0,5 newtons. Y esa es la magnitud de la primera fuerza. Pero recuerden, hasta el momento solamente calculamos la magnitud, ¿sí? Y por otro lado, para la otra fuerza, para la magnitud de la fuerza de la carga 3 sobre la carga 2, vamos a tener esto de acá, ¿sí? Esto de aquí, donde
Bueno, esta constante siempre es la misma, 9 por 10 elevado a 9. La carga 3 era menos 4 por 10 a la menos 6, ¿sí? Pero como acá estamos viendo solamente los valores, los valores absolutos, ¿sí? No importamos por el signo. Entonces sería 4 por 10 a la menos 6 por Q2 que era 7 por 10 a la menos 6, ¿sí? ¿Sí? Y esto dividido en 0,5 también al cuadrado. ¿Ok? Y eso nos va a dar aproximadamente un newton, ¿sí? Entonces, hasta el momento yo sé cuánto es el tamaño de este vector y cuánto es el tamaño de este otro vector, ¿sí? Pero si yo quiero obtener cuánto es la fuerza total, tengo que sumarlos, pero en forma vectorial, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener el vector sabiendo la magnitud? Y hay otro dato que nos falta, que es que este ángulo de acá vale 60 grados, ¿sí? Eso quiere decir que este ángulo de acá también va a valer 60 grados, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es descomponer esa magnitud tanto en la parte en X como en la parte en Y, ¿sí? Aquí alguien pregunta, ¿la fuerza de los campos siempre los pedirán en vectores? Depende. A veces les van a pedir la magnitud, a veces les van a pedir los vectores, pero puede ser intercambiado, a veces la fuerza, a veces el vector, a veces la magnitud. Hay que ver bien el ítem, lo que les pidan, ¿sí? Bueno, entonces, ¿sí? Si es que si quieren, ahí puedo dibujarle esto un poquito más de cerca, ¿sí? Teníamos algo así, y teníamos la fuerza F12, que era para allá, y tenemos un ángulo aquí de 60 grados, ¿sí? Entonces, si 1, 2, ¿ok? Si yo quiero descomponer esta fuerza en una parte en X y una parte en Y, ¿sí? ¿Qué era lo que yo hacía? Bueno, descomponía usando trigonometría, ¿sí? Que era lo mismo que ocupábamos cuando teníamos un lanzamiento, un proyectil, ¿sí? Pero antes hablábamos de velocidad, ahora hablamos de una fuerza electrostática, ¿sí? Entonces, si queremos saber la componente en X de esta fuerza, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, multiplicamos la magnitud, si en este caso es de 0,5, si este es 0,5, por el coseno, ¿no? Si queremos primero tener la parte en Y, acá debería ir un coseno, ¿cierto? Porque el coseno nos va a decir qué pasa aquí en el lado adyacente al ángulo, ¿sí? Entonces aquí coseno de 60 grados, ¿sí? Eso de ahí. Y bueno, del otro lado vamos a tener 0,5 por el seno de 60 grados, ¿sí? Seno de 60 grados, ¿sí? Y ambos términos serían positivos, ¿por qué? Porque van en I positivo y en J positivo, ¿sí? Ok, y de hecho, si hacen eso en la calculadora, les debería dar algo así como 0,25 en I tongo más 0,433 en J tongo Newton, ¿sí? Les daría eso. Por otro lado, si nosotros queremos saber el otro vector, el vector 3, 2, ¿sí? Que recordemos del dibujo era este de acá, ¿sí? Que el vector 3, 2 era este de acá, ¿sí? Donde vamos a tener que el ángulo va a ser este va a ser el de 60, ¿sí?
La idea es la misma, sí, pero acá tenemos que quizás tener cuidado con los signos. ¿Por qué? Porque este vector, la componente vertical debería ser negativa, ¿cierto? Porque va hacia abajo. Entonces, acá hacemos la misma idea, ¿cierto? La magnitud de esto era 1, entonces sería 1 por, bueno, coseno, seno, eso depende. En este caso queremos la parte horizontal, ¿sí? Entonces, sería esto que deberíamos calcular con el coseno, porque el coseno nos da información del lado adyacente. Coseno de 60 grados en itongo. Ok, y ahora vendría la parte vertical, ¿sí? Que en este caso sería menos 1 por seno de 60 grados en j tongo, ¿sí? ¿Por qué era este menos? Porque en este caso estábamos descomponiendo un vector para allá, ¿sí? La descomposición serían esas flechas rojas para la segunda fuerza, ¿sí? Y bueno, eso la calculadora le debería dar 0,5 en itongo menos 0,866 j tongo en newtons, ¿sí? Y ahí estamos prácticamente listos. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer para calcular la fuerza total va a ser sumar esto de acá más esto de acá, ¿sí? Bueno, aquí me falta una página, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esto y sumarlo con lo que obtuvimos ahí abajito, ¿sí? Que sería esto más esto de acá, ¿ok? Y esto era F1 y esto era F2. Ahora, ¿cómo sumábamos vectores cuando teníamos itongo, jtongo mezclado de alguna forma? Bueno, sumamos solamente lo que tenga itongo con itongo y todos los jtongo con todos los jtongo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuáles tienen el itongo? Tienen este y este de acá, ¿sí? Por otra parte, el jtongo está acá y acá, ¿sí? Entonces, va a ser 0,25 más 0,5, eso en itongo, más todo lo otro, ¿sí? Que es esto de acá, en jtongo, ¿sí? Tendríamos eso. Y todo eso en newtons, ¿sí? Bueno, eso al final nos daría 0,75 en itongo menos 0,433 en j tongo newtons. Sí, entonces ahí tendríamos la fuerza total. ¿Mm? ¿Sí? Que si bueno, la dibujáramos más a escala, sería que este vector, ¿sí? Este vector de acá, a ver, lo voy a dibujar un poquito, este vector f total, en realidad no sería tan paralelo, sino que sería un poquito más inclinado acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan hay un término que va en j tongo hacia abajo. Ya. No sé si me siguieron esa última parte, quizás fue mucho cálculo, ¿sí? Pero ¿por qué fue tan engorroso? Es porque teníamos cargas dispuestas en diagonal, ¿sí? En este triángulo básicamente, ¿sí? Si fuese quizás en forma cuadrada sería más abordable, ¿sí? Pero en este caso, debido a que tenemos esta forma de triángulo, ahí se nos complica mucho el cálculo. Pero bueno, no sé si quedaron dudas en alguna parte, ¿sí? Si quieren repaso, ¿sí? La parte de acá lo que hicimos fue, bueno, decir que la fuerza total en un punto va a ser el aporte de ambas partes, ¿sí? Que sería la fuerza que la carga uno ejerce sobre la carga 2 y la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la 2.
¿sí? Calculamos las magnitudes, ¿sí? Solamente el valor del vector, y luego expresamos estos vectores en forma de, o sea, expresamos esta fuerza en forma de vectores, ¿sí? Para eso teníamos que descomponer en las direcciones, ¿sí? En las direcciones y tongo y j tongo. Para eso teníamos que ocupar trigonometría, ¿sí? Entonces sabíamos el ángulo y sabíamos la magnitud, descomponíamos y obteníamos los vectores. Luego sumamos vectorialmente ambas cantidades y obtenemos el vector fuerza total, ¿sí? Que es eso ahí. Nada más que eso. Ok, y bueno, eso sería la parte B, ¿sí? Si hay dudas me dicen. Bueno, luego la parte C, ¿sí? Nos dice lo siguiente. Determine el vector campo eléctrico total en el punto 0,25,0, ¿sí? Recordemos qué significaba esta forma de decir posiciones. Bueno, la primera coordenada nos dice qué tanta distancia sea en el eje X y la segunda qué tanta distancia en el eje Y, ¿sí? Entonces, acá nos está hablando de un punto que debería estar por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que toda esta distancia de acá es 0,5, 0,25 en la mitad, ¿sí? Entonces nos dice 0,25 a la derecha y 0 en vertical, ¿sí? Entonces no subo ni bajo, entonces sería un punto acá, ¿ok? Nos dice, determina el vector campo eléctrico total en el punto SI. Ok, entonces, bueno, abordemos eso, ¿sí? Recordemos, tenemos estas tres cargas, ¿sí? Teníamos que estar a positiva, positiva, negativa, ¿sí? Y esta la habíamos llamado Q1, Q2 y Q3. Y ahora queremos saber qué pasa en un punto por acá, ¿sí? En un punto ahí. Entonces, eh, no nos piden dibujar, pero igual dibujemos, ¿sí? Quizá ahí nos da un poquito más de intuición. Si nosotros queremos saber cuál es el campo aquí, bueno, de nuevo, va a ser la suma de los campos que producen cada una de las cargas sobre ese punto, ¿sí? El campo que produce la carga 1 sobre este punto, bueno, como la carga esta es positiva, debería ser un vector que apunte hacia afuera, ¿sí? Entonces, debería ser algo para allá, ¿sí? Este sería el, digamos, E1, ¿sí? Por otra parte, vemos qué pasa con el Q2. Q2 también es positivo, ¿sí? Entonces también sería una flecha en el puntito negro de acá que apunte hacia afuera de Q2, ¿sí? Entonces sería algo para acá. Este sería E2. Y por último, para la carga Q3, ¿sí? Esta carga Q3 es negativa, ¿sí? Eso significa que el campo debería apuntar hacia la carga Q3, ¿sí? Entonces sería también una flecha para allá, ¿sí? Que bueno, aquí quedaron algo juntas, pero claro, la fuerza sería E3. Los campos, os digo, ¿sí? Ok, eso en forma de dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué uno debería esperar? Uno debería esperar que el campo total debiera ser una flecha más o menos para acá, ¿sí? Como en diagonal, un poquito movida hacia la derecha, ¿sí? Esto es solamente un dibujo, no lo pedían, pero nos sirve un poco para ubicar qué esperamos, ¿sí? De este problema. Entonces, bueno, nos dice determina el campo en todas partes, ¿sí? Y bueno, acá de nuevo, de cierta forma tenemos que obtener el vector, ¿sí? Pero acá va a ser un poquito más fácil, ¿por qué? Porque no vamos a tener que descomponer con ángulos, sino que si se fijan, estos vectores de acá o son verticales, o sea, horizontales, o son verticales, ¿sí?
Entonces, o van a ser en itongo o en jotatongo, ¿sí? Y eso lo podemos ver directamente del dibujo, de hecho, ¿sí? De hecho, E1 va a ser en itongo, E3 también va a ser en itongo, y E2 va a ser en menos jotatongo porque va hacia abajo, ¿ok? Entonces, calculemos cada uno de ellos, ¿sí? Vamos primero a E1, ¿sí? E1 recordemos que era el campo que produce esta carga sobre este punto. El campo se define como K por la carga, ¿sí? En este caso Q1, dividido en la distancia, ¿sí? En este caso sería esta distancia de acá. ¿Que cuánto valía? Valía 0,25, bueno, todo eso al cuadrado, ¿sí? Y bueno, si estamos hablando al tiro del vector, inmediatamente del vector, especifiquemos la dirección, ¿sí? Hace poquito mencionamos que E1 debería ser en itongo. ¿Por qué en itongo? Porque apunta hacia la derecha, ¿sí? Entonces solamente calculamos esto, así que sería 9 por 10 elevado a 9 por Q1, que era 2 por 10 a la menos 6, y todo eso dividido en 0,25 al cuadrado. ¿Ok? Y todo eso en itongo, y eso le debería dar algo así como este número de acá, 288.000 newtons partido por Coulomb, todo eso en la dirección itongo. Ese sería el campo E1, ¿sí? Veamos qué pasa con los otros, ¿sí? E2 sería K por Q2 dividido en la distancia entre el punto y Q2. ¿Cuánto sería esa distancia? ¿Mm? Bueno, en realidad quizás no puede ser tan directa de ver, ¿sí? Porque es esta distancia de acá, ¿sí? Esta distancia de aquí hasta acá, ¿ok? Y claro, en realidad no es tan directa de ver, pero ocupemos trigonometría, ¿sí? O bueno, en realidad Pitágoras. Sabemos que si dibujamos este triangulito de acá, ¿sí? Que es lo que yo dibujé ahí a la derecha, vamos a tener que esta distancia de acá vale 0,5, porque eso valía los lados de este triángulo, nos decía del enunciado. Esta distancia de acá valía 0,25, y lo que nosotros queremos saber es cuánto es esta distancia de acá, ¿sí? Entonces, bueno, ocupamos Pitágoras, ¿sí? Sabemos que esto al cuadrado más 0,25 al cuadrado debería ser igual a 0,5 al cuadrado, nada más que eso. ¿Ok? Despejamos D, sí, y nos va a dar que D va a ser igual a, bueno, la raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado menos 0,25 al cuadrado, y eso debería dar más o menos 0,433 metros. ¿Ok? Entonces, acá escribimos 0,433 elevado a 2. Y ahora, ¿en qué dirección debería ir E2? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Consideremos que E2 está dado por esa flechita roja que dibujamos ahí en el puntito negro. Menos J dicen ahí, claro, sería menos J tongo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apunta hacia abajo, ¿sí? Y bueno, ahí ya estamos, tenemos que reemplazar. Sería 9 por 10 a la 9. Q2 era 7 por 10 a la menos 6. Todo eso dividido en, bueno, 0,433 elevado a 2. Y con un signo menos y en J tongo. Y eso nos debería dar menos 336,020 J newton partido por Coulomb.
¿ok? Y bueno, esa es más o menos la idea, ¿sí? No, no sé si alguien se perdió por ahí, pero es hacer esto 3 veces, pero tener cuidado con cuál es la carga que estamos hablando. Entonces acá viene Q3 dividido en la distancia entre el punto negro y Q3. En este caso sería esta distancia de acá, que de nuevo sería 0,25. Sí, y esto sería en Itongo. ¿Por qué? Porque E3 también apunta hacia la derecha. ¿Sí? Ok, entonces sería 9 por 10 a la 9. Q3 valía, aquí, ojo, Q3 en el enunciado salía como menos 4 microcoulombs, pero recordemos que aquí tenemos el valor absoluto y serían 4 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Sí, entonces eso, 0,25 y todo eso al cuadrado en Itango. Entonces, bueno, tenemos eso y bueno, en la calculadora eso nos debería dar 576.000 newtons partido por coulomb. Y ya tenemos los tres campos, ¿sí? Los tres aportes de cada una de las cargas. Alguien pregunta aquí por qué el campo E3 apunta hacia la derecha. Veamos, ¿sí? El campo E3 apunta hacia la derecha porque esta carga Q3 es negativa, ¿sí? Recordemos, ¿qué pasa con las cargas negativas? Las cargas negativas ejercen un campo que apunta hacia la carga, ¿sí? Voy a anotar un pequeño recuerdo aquí. Si era una carga positiva, el campo apuntaba hacia afuera, ¿sí? Pero si era una carga negativa, el campo apuntaba hacia acá, ¿sí? Entonces, en particular, yo me preguntaba en un puntito por aquí, ¿cómo es la flecha roja? ¿Sí? Si nos olvidamos de este lado de acá. ¿Hacia dónde debería apuntar? Debería apuntar hacia allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque las flechas apuntan hacia la carga negativa, ¿sí? Sí, y a eso nos referíamos con campo, ¿sí? Campo en realidad son muchas, o sea, una forma em, bien no tan formal de verla, es entenderla como muchas flechas, ¿sí? Que apuntan en una determinada dirección, ¿sí? Entonces, y eso le hablamos un campo. Ahora, nos estaban preguntando en particular en este puntito negro. Bueno, entonces en ese puntito negro, la flecha esta de acá apunta hacia allá, ¿sí? Eso es todo. Entonces, como esta carga Q3 es negativa, este E3 debería apuntar desde el punto negro hacia la carga, ¿sí? Entonces sería así, ¿ok? Y bueno, ahí tenemos los tres aportes. Y bueno, para el campo total, en ese punto negro, sería, bueno, E1 más E2 más E3, pero de forma vectorial, ¿sí? Entonces, esto sería igual a, bueno, el primer número que obtuvimos, 288.000, ¿sí? En Itongo. Luego, menos todo acá, J Tongo, y luego más 576.000 en Itongo, ¿sí? Que cuidado que no podemos llegar y sumar los tres números. ¿Por qué? Porque eh, este de acá va en J Tongo y los otros van en I Tongo, ¿sí? Entonces solamente podemos sumar los que están en la misma dirección, que serían estos que están en verde, ¿sí? Entonces solamente podemos unir esos dos, que sería 288 más 576, y eso nos daría 864, esto de acá. Y este quedaría nomás, ¿sí? Quedaría esto de acá. Sí, esta sería en realidad la respuesta final. Si esto de acá sería el campo total en ese punto que nos pedían, ¿sí?
eso de ahí, ¿sí? Y bueno, eso era esta pregunta, ¿sí? No, no sé si quedan más dudas con respecto a esta pregunta, ¿no? Bueno, si no, bueno, tenía dos problemas más, pero no, no sé si quieren ver alguno de ellos. En realidad el problema 4 se parece mucho al problema 4 del seminario, así que en parte lo podrían ver mañana. Quizás podríamos ver inmediatamente este, que en realidad no es tan extenso, ¿sí? Y es nuevo más que nada. Em, entonces nos dicen, una partícula con carga positiva Q sub 1, ¿sí? Está situada acá en el centro, ¿ok? Y se ubica en el origen de un sistema de coordenadas y crea un campo que está descrito ahí, ¿sí? En el punto 0,2, ¿sí? Entonces la parte A nos dice, ilustra el vector campo eléctrico en 0,2 del esquema, ¿sí? Entonces, bueno, significaba 0, me desplazo 0 en el eje X y me desplazo 2 en el eje Y, ¿sí? Entonces sería más o menos una flecha desde aquí eh, hacia, hacia arriba, ¿sí? Sería una flecha, algo así, ¿sí? Ok, sería esa flecha ahí. ¿Por qué hacia arriba? Porque, bueno, aquí nos dice, este vale E1, vale 2,5, pero la dirección J tongo positivo, ¿sí? Sería eso ahí. Bueno, eso en realidad era la parte A. La parte B nos dice cuál es la magnitud de la carga de la partícula positiva Q1, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos obtener eso? ¿Sí? Bueno, en realidad la única información que tenemos es este campo, entonces ocupémoslo, ¿sí? Sabemos que el campo que produce esta carga Q1 en este punto de acá arriba debería valer esto, ¿sí? Entonces, comprobémoslo, ¿sí? Entonces se debería cumplir que el campo 1, ¿sí? Hablemos de magnitud, sí, para hablar solamente con los números y no con las direcciones. Esto nos va a decir que esto es igual a K por Q1 dividido en la distancia al cuadrado, ¿sí? Ahora, yo sé cuánto es E1, vale 2,25. Sé cuánto es K, es una constante. Sé cuánto es R, porque R es la distancia entre el punto de acá arriba y Q1, que sería 2, ¿sí? Esto nos dice que es 2. Y lo que quiero saber cuánto es Q1, ¿sí? Entonces, solamente despejo, ¿sí? Tengo todo lo otro. Entonces, si despejo cuánto vale Q1, eso, bueno, despejan el R cuadrado, lo pasan multiplicando y esto lo pasan dividiendo. Y les debería quedar esto de acá, esto de aquí dividido en K, ¿sí? Y bueno, reemplazamos. Esto nos daría 2,25 por 2 al cuadrado dividido en 9 por 10 a la 9. Y eso nos da 1 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿sí? Ahora un dato curioso es que justo nos dio por 10 a la menos 9 y por 10 a la menos 9 lo podríamos reexpresar como un nano coulomb. ¿Por qué? Porque recordemos que n era 10 a la menos 9, ¿ok? Entonces nos daría eso. Y ahora, ¿es positiva o negativa? Hasta el momento solamente buscamos la magnitud, pero del mismo dibujo podemos saber si es positiva o negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que aquí está la carga Q1 y el campo apunta hacia afuera de la carga. ¿Qué implica eso? ¿La carga Q1 es positiva o es negativa? ¿Qué dicen ustedes? Si tengo una carga y ejerce un campo hacia afuera de la carga,
debería ser positiva. Claro, positiva. Debería ser positiva. Sí, solamente las cargas positivas nos dicen que deberían ejercer un campo hacia afuera. ¿Ok? Entonces, tenemos que Q1 vale un nanocoulomb. ¿Sí? Ok, eso es la parte B. La parte C nos dice qué fuerza, vector, sentiría una partícula de menos 2 nanocoulombs al ser colocada en el punto 0,2. ¿Qué fuerza sentiría? Sí, entonces, bueno, básicamente lo que nos están pidiendo acá es que acá consideremos una carga Q0, ¿sí? Que vale esto menos 2 nanocoulombs. Sí, acá digamos que tenemos el Q0 que vale menos 2 nanocoulombs. Y acá tenemos la carga inicial que valía 1 nanocoulombs. Y de hecho esta distancia era de 2 metros. Sí, 2 metros. Y nos están preguntando por la fuerza. ¿Sí? Para la C, claro, la fuerza. Entonces recordemos que la fuerza la podíamos escribir como K por la multiplicación de la magnitud de estas cargas, ¿sí? Sería esto de acá, y todo eso dividido por la distancia al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, ¿ok? Entonces, bueno, esto es 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 9 por 1 por 10 a la menos 9 y todo eso dividido en 4. 12 elevado a 2, 4. Y bueno, eso nos debería dar algo así como 4,5 por 10 a la menos 9 newtons. Bueno, por cierto, un entre paréntesis, les recomiendo mucho que practiquen esto en la calculadora de quizás poner tantos números elevado a 10, 10 elevado a tanto, porque eso genera muchos errores y bueno, para que no pierdan puntos. Bueno, eso, tenemos la fuerza, pero ojo, que aquí nos preguntaban la fuerza como vector, ¿cierto? ¿Qué fuerza vector sentiría una partícula Q0 ahí arriba? ¿Sí? Entonces, muy importante, ¿por qué siempre hacemos esto en forma de las magnitudes y no como vector inmediatamente? Porque recordemos que por acción y reacción, esto solamente, en realidad yo tendría dos fuerzas, ¿cierto? Dos fuerzas de igual magnitud, ¿sí? Pero opuestas. ¿Por qué? Porque, bueno, si tenemos estas dos cargas, que una es positiva y otra es negativa, se deberían atraer, ¿cierto? Entonces, la carga Q1 ejerce una fuerza sobre la carga Q0 hacia abajo, pero la carga Q0 también ejerce una fuerza sobre Q1 hacia arriba. ¿Por qué? Porque se atraen. ¿Ok? Y bueno, entonces el signo o la dirección, básicamente uno lo ve del mismo dibujo, ¿sí? Aquí esta fuerza que Q1 ejerce sobre Q0 va a ser igual a, bueno, esta magnitud de acá, pero bueno, ¿en qué dirección? Bueno, esto apunta hacia abajo, entonces debería ser menos J tongo, ¿sí? Entonces, menos J tongo, y bueno, la unidad que sería newtons partido por coulomb. Y esa sería la respuesta para la parte C. Nada más que eso. No sé si hay dudas hasta ahí. Luego en la parte D nos dicen qué fuerza actúa sobre la carga Q1 en el mismo contexto, ¿sí? Es básicamente lo que le estaba hablando del dibujito, ¿sí? Por acción y reacción, ¿cierto? Tenemos que esta fuerza de acá es esto de acá, y esta fuerza de acá es exactamente la misma magnitud, pero con sentido contrario, ¿sí? Y bueno, entonces solamente le cambiamos el signo. Sería 4,5 por 10 a la menos 9 J tongo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí apunta hacia arriba, ¿sí?
y la otra apuntada hacia abajo. Y bueno, eso nos preguntan en la D. En la E nos preguntan ¿qué campo crea la carga Q1 en los puntos 2,0 y menos 2,0? ¿Sí? Básicamente nos dice que consideremos la carga Q1, la inicial, ¿cierto? Q1, ¿ok? Y nos preguntan en los puntos 2,0 y menos 2,0, ¿ok? Bueno, el 2,0 quedaría algo por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque, recuerden, el primer término, el primer número nos dice cuánto nos desplazamos en el eje X y el segundo cuánto en el eje Y. Y el segundo punto que nos hablaban era el menos 2,0, que ese sería algo por acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos desplazamos menos 2 en el eje X y cero vertical. ¿Ok? Entonces, en esos puntos, el problema nos pide qué campos crea Q1 en esos puntos, ¿sí? Entonces, calculémoslo, ¿sí? Eh, el campo E, digamos de Q1, va a ser igual a K, ¿cierto? Bueno, hablemos igual de magnitud. Sería K por Q1 dividido en la distancia, ¿sí? Ahora, recuerden que esta distancia está elevada al cuadrado, ¿sí? Bueno, en realidad siempre la distancia es una cantidad positiva. Entonces, si yo hablo de este punto o hablo de este punto, ambos están a la misma distancia de Q2, ¿sí? Que son 2 metros. Entonces uno debería esperar que la magnitud de este campo debería ser la misma, pero solamente la magnitud, ¿sí? Quizás la dirección puede cambiar, pero la magnitud es la misma. Y vale esto de acá, así que lo tenemos que calcular y vale, bueno, 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 9. Todo eso dividido en 2 al cuadrado. Y bueno, eso nos da 2,25 newtons partido por coulomb. ¿Ok? Y si lo queremos expresar como vector, ¿sí? Bueno, pongámosle 2,0. Va a ser el campo que produce esta carga Q1 acá. Debería ser esto de aquí. Pero tenemos que agregarle la dirección, ¿sí? Para eso lo tenemos que ver directamente en el dibujo, ¿sí? Sabemos que Q1 era positivo, ¿sí? Entonces sabemos que una carga positiva ejerce un campo hacia afuera. Entonces esta flechita debería ser para allá. Si este es el 2,0. Entonces aquí deberíamos poner un itongo, ¿sí? Y bueno, newtons partido por coulomb. Por otra parte, en el otro lado, el campo aquí debería ser en esa otra dirección, ¿sí? Entonces aquí, para el otro, sí debería ser menos 2,25 en itongo, newtons partido por coulomb. Y tenemos los campos en esos dos puntos, ¿sí? Si se fijan, la magnitud como valor absoluto es la misma, pero pueden apuntar en distintas partes y eso puede estar asociado a distintos signos o direcciones, pero eso uno lo tiene que ver del dibujo en realidad, ¿sí? Eso sería la parte E, y la parte F nos dice, usando una carga adicional, ¿cómo podría anular el campo creado por Q en el punto menos 1,1? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos dice es que consideremos el mismo dibujito de arriba, ¿sí? Usando una carga adicional, ¿cómo podría anular el campo creado por Q en el punto menos 1,1? ¿Sí? El punto menos 1,1, ¿sí? A ver, borremos eso, ¿sí? Menos 1,1 sería algo por ahí, ¿sí? Entonces nos preguntan, ¿dónde yo podría poner una carga tal que el campo aquí sea cero?
Recordemos que cuando teníamos cargas del mismo signo, ¿sí? Ocurría eso que vimos en la pregunta uno, ¿sí? Que en algún punto se podría anular, ¿sí? Entonces, una forma de hacerlo sería colocar una carga acá de igual valor que la carga Q1, pero aquí, ¿sí? Entonces ahí uno esperaría que aquí se cancelaría el campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si decimos que esto es, no sé, digamos Q3, ¿sí? ¿Ok? El campo que ejerce Q1 sobre este punto debería apuntar para allá y el campo Q3 debería apuntar para acá, ¿sí? Porque ambas cargas son positivas. Y si están a la misma distancia, ambas cargas del punto, el campo se debería anular, ¿sí? Bueno, eso sería esto. No sé si tienen dudas o no, pero yo creo que bueno, lo podríamos dejar hasta acá y bueno, mañana si quieren en el seminario pueden hacer más preguntas a los profes y todo eso, ¿sí? Y bueno, eso. Entonces yo creo que lo dejamos hasta acá, así que bueno, espero que mañana les vaya bien y nos estamos viendo.